Entonces, a ver, ¿dónde está? Por favor, durante ir haciendo preguntas en el trayecto y si tienen que responder, tienen que preguntar, lo vamos haciendo ese mismo momento porque si no nos vamos a ir olvidando. Ok. Ok. Entonces, ahora, ¿ahí se ve mi pantalla? Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es los parámetros básicos y parámetros avanzados. Entonces, ¿cuáles son los parámetros básicos antes de comenzar? Bueno, sería SG, SPO2, NIBP, listo, temperatura. Esos serían como los básicos. Ajá. Eso es de acuerdo a los cables que tenemos, ¿no es cierto? O los Sí, así es. puertos de conexión. Correctísimo. Así Entonces, es. hoy día vamos a ver, bueno, un poco de los modelos de los monitores. Esa tabla, no sé si ya las compartí anteriormente. Vamos a ver parámetros básicos, una sección de parámetros básicos y otra va a ser la sección de los parámetros avanzados. Recordemos que los signos vitales son la información más simple, más barata y probablemente la más importante recopilada sobre los pacientes en el hospital. Actualmente pocos valorados y no se registran de manera regular o precisa y con frecuencia no se actúa de manera adecuada. ¿Sí? Siempre compran un monitor y lo tienen a un lado, pues, es para la presión arterial, pero no le toman la importancia de todo lo que se puede ver mediante un monitor. Bueno, esta tabla las voy a compartir más tarde. Sí, esa ya la tenemos, ¿Ya la Verus. tienen? Sí, Perfecto. súper, gracias. Entonces, vamos a ver los parámetros básicos, como tú dijiste, electrocardiograma, nos faltó frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión no invasiva, saturación de oxígeno y frecuencia de pulso y temperatura. Estos son los parámetros básicos que siempre en toda la licitación y que todo monitor debería tener. Entonces, vamos a entrar primero a lo que es el electrocardiograma. En electrocardiograma, pues es el que monitorea la actividad eléctrica del corazón, que se correlaciona con la función cardíaca y también con las arritmias. Cuando vean un término A antes de la palabra, quiere decir A sin ritmo. Eso es lo que es arritmias. ¿Ya? Entonces, si usamos el cable de electrocardiograma, ¿qué parámetros podemos obtener? Vamos a obtener frecuencia cardíaca y también vamos a obtener lo que es frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria se la da por impedancia. Ahora, ¿cuáles son las características especiales en electrocardiograma que tiene BioLite? Primero, tiene este de análisis multiderivaciones. Normalmente, la frecuencia cardíaca se toma de la derivación de 2, de la que está en números romanos 2. Entonces, BioLite lo que tiene el análisis multiderivaciones es que va a hacer el promedio de la frecuencia cardíaca obteniendo de las dos mejores derivaciones, o sea, de las dos derivaciones que tienen mejor calidad de señal. Y de ahí toma la frecuencia cardíaca. También tenemos una opción de electrocardiograma de 6 derivaciones. Eso quiere decir que nos va a permitir ver una derivación precordial adicional sin necesidad de llegar a 12 derivaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un cable de 3 latiguillos, no sé si en Colombia se llama latiguillos. Sí, latiguillos. ¿Sí? Sí. Con un cable de 3, ¿cuántas derivaciones vemos en el monitor? En el monitor tenemos derivación 1, o sea, el numerito que viene al lado es 1, 2. A ver si puedo rayar aquí. 1, 2, 3, ABL, ABF. ABR, ABL, ABF. Ajá. Y luego viene B1, B2, B3, B4, B5 hasta B6. Eso, pero ese sí sería con la sexta derivación, ¿no? O las 12, correcto. Ajá. Entonces, si tenemos una de 3 latiguillos en el monitor, vamos a ver 1, de 2, vamos a ver de 3, ABR y ABF. ABR y ABF.
Que eso quiere decir que al número de latiguillos le sumamos 2. Entonces, si tengo un cable de SG de 5 latiguillos, vamos a ver 7 derivaciones en pantalla. Okay. Y si tenemos uno de 6, vamos a ver 8 derivaciones. 8 derivaciones. Correcto. Entonces, lo que quiere decir aquí, derivación precordial adicional, quiere decir que puede colocar este extra, ya sea en B1 o B2, B3, B4, B5 o B6. Ok. ¿Sí? Esa es la precordial. También tenemos la derivación inteligente que va a cambiar automáticamente a otra derivación cuando el cable principal se separa o la señal es demasiado débil. Entonces, estos parámetros que les estoy indicando van a ir seleccionando aquí, ¿sí? Van activando en el monitor porque estos parámetros no están activados en el monitor. Van a ir activando esto, van activando esto, ¿sí? Aquí tienen que seleccionar el tipo de derivación, cuántos cables tienen, ¿sí? Y el modo filtro. En este modo de filtro que está aquí, al ingresar en el monitor, si su monitor va a ir a trabajar en el área de quirófanos, sabemos que ahí se usa mucho electrobisturí. Entonces aquí vamos a seleccionar la opción operación. Porque cuando estamos en modo operación, el filtro va a ser mucho mayor para disminuir las interferencias del electrobisturí. Bueno, otra de las características es de los filtros, que eso ya manejan más los técnicos. El análisis multiderivaciones, pues ya les dije, y el modo cascada que está aquí. Este modo cascada que está aquí, cuando lo activamos, hace que la derivación se despliegue en otra línea en la parte inferior. ¿Sí? Aquí tenemos derivación 1 y tenemos 2, esa es la continuación. Derivación 2 y tenemos la continuación. ¿Sí? Solamente es desplegar la misma onda en la siguiente línea para que se vea un trazo mucho más largo. También en los monitores de la serie SP que ya tienen ustedes allá, van a ver vista ST. Para que entiendan mejor un poco de lo que es vista ST, este es un gráfico normal del electrocardiograma. Entonces, esta onda que ven aquí es la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Entonces, si ustedes ven vista ST, quiere decir que solamente vamos a ver desde la S hasta la T, o sea, solamente este pedacito de aquí. Y eso es lo que se refleja en el gráfico de la parte inferior. ¿Sí? Y tenemos gráfico ST. Este gráfico, para interpretar, quiere decir que aquí, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, va a indicar este trayectito de aquí cuánto mide. Por eso van a encontrar valores de 0.7, 0.13, ¿sí? Ya que cada cuadrito que nosotros vemos aquí, este cuadrito equivale a 0.1. Entonces el médico al ver este gráfico va a decir, pues la onda es negativa, es decir que esta parte está para abajo y pues ¿cuánto mide? Eso es cuánto mide el segmento ST. ¿Sí? Y también tenemos la vista QT. Entonces, si ya sabemos que es ST, este pedacito de aquí, el QT vendría a ser desde la Q, que está aquí, hasta la línea T. Este gráfico de aquí vamos a ver. ¿Sí? Entonces, se va a enfocar principalmente en esa parte, ST. Y si ustedes están con el monitor, al presionar en esta parte de aquí, va a ir cambiando la derivada. La línea más acentuada que ven aquí es la derivada que está mostrando aquí abajo. En este caso es de 2. Ok. Y abajo vemos nosotros unas liñitas como que más oscuras. Estas son el reflejo de las otras derivaciones. Si tú cambias aquí a derivación 1, va a cambiar obviamente esta curva.
Ah, ok, eso le podemos decir que ellos cuando dicen que si pueden interponer una onda con otra, este sí lo hace. Este sí lo hace en Qt, ¿sí? En Qt, listo, para hacer el análisis. El análisis. Ok. Y aquí abajo ven QTC. Este QTC, bueno, aquí los valores están exactamente normal porque es un paciente normal. Pero este QTC, recuerden que nosotros en los monitores tenemos 4 fórmulas que podemos escoger en la parte de mantenimiento, ¿sí? Hay 4 fórmulas para hacer este cálculo del QTC. QTC quiere decir QT corregido, ¿sí? Y esta es la gráfica normal que se debería ver. Esta es blanca. Es la gráfica normal que se debería ver. Ahora, si le ponen ocultar, pues no quieren ver esta parte, pues solo se enfocamos en esta de aquí arriba. Cuando vean el símbolo delta, ¿qué significa este símbolo delta? En los monitores. Es una comparación, ¿no? Entre uno y el otro. Sí, esa es comparación o diferencia de. Entonces, si vemos este delta QTC, ¿qué quiere decir? Que va a ser una comparación entre QT y QTC. En este caso es 0 porque no hay diferencia. Ok. ¿Sí? Igual ahí en el de temperatura, si encuentran una delta T, ya saben, siempre que encuentren este símbolo delta, quiere decir que es comparación o diferencia. ¿Sí? Entonces, a veces en delta T, ¿qué será delta T? Ah, es la diferencia de la temperatura. Y ya está. Ok. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas. Esto hay que habilitarlo desde el modo usuario porque el equipo nuevo no viene con esto habilitado, ¿cierto que sí? Ah, ya. Entras en... De hecho, entras en electrocardiograma. Ajá. Esta página, seleccionas ST. Listo. Y hay una parte que dice configurar y activas. Hay que activar. Listo, perfecto. Igual aquí en Qt. Entras y activas. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Ahora, los accesorios que se tienen. Puede ser el cable de 3, es el que tienen ustedes, o el cable de 5. Esos son en forma de clip. También hay forma de pinza, como lo ven en esta gráfica de aquí. ¿Sí? Que es forma de pinza. El de 12. Y hay una opción para neonatos que viene con este cable que es... Este cable de aquí es desechable, pero por el precio todo el mundo lo vuelve a usar. Entonces, este cable de aquí es básicamente neonatal porque es súper ligero. No es pesado como el de acá. Este es ligerito y se conecta a un cable troncal. Ese puede ser para neonato. Si es que lo piden, si no, pues igual funciona exactamente lo mismo que el de acá. Bueno, ahora vamos a pasar a presión no invasiva. En presión no invasiva, recordemos que es muy importante porque a nivel mundial, ¿sí? De 7 pacientes, solamente 1 está controlado. ¿Sí? Los otros 6 pueden que sepan que tienen presión arterial y no están controlados. Otros que desconocen, ¿sí? 3 de ellos desconocen que tienen presión. El uno sabe que tiene presión, pero no se trata, y otros están tratando, pero no se controla. Esto es muy importante. Esto es basado de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en nuestro monitor, ¿qué podemos hacer? Tenemos, siempre vemos esto, ¿no? ¿Qué es PANI? Iniciar, detener. Uno que dice medir PANI, otro dice detener todo, y PANI está. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, entre iniciar y detener, pues es de forma como manual. Inicia y detiene manual. El de medir PANI, pues también sería como un inicio manual. Ya. El de detener todo, pues entonces entiendo de que de pronto si está programado o no, él igual detiene y no va a tomar nuevamente presión no invasiva. Y la estática es entiendo de que es cuando termina de tomar una presión,
él desinfla el manguito y vuelve otra vez y inicia nuevamente la presión. Y eso Correcto. tiene un tiempo, ¿no? Tampoco es que sea por siempre, sino que sí tiene un tiempo de hacer esa secuencia. Ya, perfecto. Entonces, este de aquí, iniciar, retener, pues como el nombre dice, inicias y detienes cuando tú quieres. Medir PANI quiere decir que el monitor ya está configurado. ¿Sí? Entonces, cuando tú le seleccionas aquí, el monitor va a tomar la presión a la configuración que tú le pusiste. Si le pusiste cada 8 horas, cada 4 horas, y solo en ese momento va a tomar automáticamente. Como dices, detener todo. Si está tomando la presión, le detienes. Y este de PANI Stat quiere decir, sí, toma continua de la presión por 5 minutos. Acaba los 5 minutos del Stat y regresa automáticamente a esta parte automática de acá, a la ya antes programada. Ahora, en el monitor, al ingresar, tenemos una parte que dice modo secuencia. Este modo secuencia lo que permite es medir automáticamente de acuerdo a fases. Tenemos fase A, B, C, D y E. Entonces, por ejemplo, esto se usa en terapia intensiva o en enfermeras que tienen mucho trabajo o muchos pacientes. Entonces, le enseñamos a la enfermera que ponga, por ejemplo, la duración de la primera fase, pongámosle que sea cada 3 horas, a un intervalo de cada 5 minutos. Pasan esas 3 horas, vamos a la fase 2. Yo que sé, las siguientes 2 horas que le toman cada media hora. ¿Sí? Y luego, si le ponen modo continuo aquí, luego en la otra fase, esto quiere decir que va a regresar a la forma automática que tú programaste en esta parte de aquí. Si le programaste cada 8 horas, 4 horas. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Más que una pregunta, quiero como aportar algo ahí y resulta que es que ya se nos han presentado dos clientes. Hay una terapia que se llama mesa basculante, en donde hacen la toma de la presión dependiendo como de la ubicación del paciente. Y siempre nos han preguntado, o sea, supuestamente es un monitor especial para tomar pues un tipo de secuencia y hemos descubierto de que pues nuestro equipo lo puede hacer, simplemente en este modo se puede enseñarle pues como a la enfermera cómo toma la NIBP, porque sí se necesita para estos casos especiales, se llama toma en mesa basculante, así se llama. Y eso es nuevo, pues para mí fue muy nuevo, ¿no? No lo había escuchado antes y lo aprendí y sé que nuestros monitores sí sirven, porque es que ellos normalmente buscan dizque un monitor especial para poder tomar esa NIBP. Ah, sí. Pues lo pueden poner en modo secuencia y lo pueden programar. Así es. Listo. ¿Qué más? Esto ya lo vimos. Los brazaletes, hay brazalete neonatal, los pediátricos, el de adulto y el de adulto grande. De acuerdo, bueno, ahorita no sé en los nuevos monitores, tal vez les llegó en azul, en plomo, en gris, pues, o diferentes colores. Y en la parte neonatal también contamos con la tecnología de Santech. Entonces, cuando piden el módulo de Santech, esto solamente para la serie P o la serie Q, por defecto viene este cable y viene el brazalete de adulto, por defecto. Entonces, si necesitan pedir los accesorios neonatales, pueden pedir tanto individual o en conjunto, que vienen los 4. Pero cuando dices que solamente es para tecnologías Sontech, entiendo de que estos brazaletes, porque nosotros compramos un kit normalmente de brazalete desechable que viene en la talla 1, 2, 3 y 4. Y lo compramos convencional para nuestros equipos cuando lo configuramos neonato. ¿Sí? Pero no le serviría a tecnología Sontech, no le sirven esos brazaletes comunes, sino que tienen que ser unos brazaletes para Sontech o no. Ah, puedes ponerle los que tienes. Ok, ¿Sí? ok, pensé que Lo eran único, diferentes. no, lo único que cambia ahí vendría a ser el módulo.
porque el algoritmo sí. que mide es diferente. Sí, eso sí, ok. Ok. Ahora, entonces, saturación de oxígeno. ¿Qué medimos? Bueno, los monitores nuevos, serie S, serie P, la saturación de oxígeno es análoga. Entonces, nosotros por ellos podemos medir tanto el porcentaje de saturación de oxígeno, la frecuencia de pulso y también podemos medir la frecuencia respiratoria. En los monitores antiguos, los que tienen la pantalla, ¿se acuerdan qué tipo de pantalla tienen los monitores de la S y de la P? LCD, ¿no? Tipo Sí, pantalla son LCD. correcto, son LCD. ¿Qué más? Entonces, para acordarnos, por ejemplo, ustedes tienen los monitores esos antiguos de carcasa blanca, los antiguos que tienen que hacer una cierta presión en el monitor. Sí. Esos Bueno, se llama, como la serie Q, esos se llaman pantalla resistiva. resistiva, sí, ok. Correcto, de resistencia, de ahí se acuerda. Y estos, como son monitores inteligentes, ¿sí? De pantalla táctil, entonces tiene mayor capacidad. Entonces van a acordar, es capacitiva. Para que se acuerden. Entonces, monitores de la S y la P son monitores de la pantalla capacitiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el tema de frecuencia respiratoria, nosotros podemos seleccionar en el monitor si tú quieres que sea automática, es decir, de donde haya la fuente, ya sea de saturación de oxígeno, de capnografía o de electrocardiograma. O tú puedes seleccionar de dónde tú quieres que sea la fuente. Entonces, también tenemos índice de perfusión. Este índice te ayuda a comprender, especialmente en los pacientes que están sedados o están en ventilación mecánica, ¿sí? Porque ayuda a comprender cómo está la circulación sanguínea en las extremidades del paciente. También la frecuencia de pulso. Y también te puede indicar el PLET, esta onda característica que tiene, ¿sí? Ven aquí una subida y aquí tiene una muesca. Esta muesca de aquí vendría a representar la parte de la presión, o sea, cuando ya empieza, o sea, cuando ya no sentimos el pulso, ¿sí? Esa sería la parte del pulso que se siente. La parte sistólica es la parte, ya comienza la parte diastólica. Es la onda característica de saturación de oxígeno. Y también el monitor te va a indicar esto, que es el indicador de la fuerza del PLET, o sea, qué tan fuerte está el pulso, ¿sí? Los accesorios que se tiene, bueno, ustedes son estos de aquí. Tienen el cable para adulto en clip, en silicona. Pero, dime. Una preguntita, el índice de perfusión, ¿cuáles son los rangos de seguridad que mantienen obviamente una perfusión y conservación de oxígeno adecuado en los tejidos para uno garantizar realmente que estamos sobre una variabilidad de rangos estables? Lo ideal sería que sea más de 1. Ok. Ok, ese índice de perfusión lo determinan todos los monitores o específicamente en este monitor, en este tipo de monitor. En todos los monitores está activado eso. Y si Ok, es que no listo, asoma, perfecto. y si es que no está en el monitor, hay que activarlo. Hay que activarlo, porque eso me parece un plus hoy en día dentro de la monitoría, porque garantiza realmente como las mediciones mucho más a precisión de las variables hemodinámicas, ¿no? Así es, porque cuando no hay Perfecto. variabilidad, por ejemplo, bueno, un ejemplo, si tú tienes un índice de perfusión de 0 y el paciente está hemodinámicamente mal, y si le pongo líquidos al paciente y ese índice de perfusión no varía, quiere decir que el paciente ya va a necesitar, a más de líquidos, medicamentos que ayuden con la hemovolemia del paciente. Perfecto, perfecto. Sí, es un valor realmente de referencia, de respuesta al comportamiento de volemia y de respuesta de volumen, ¿no? Así es.
Bien, perfecto. Gracias, Vero. ¿Ya? Bueno, hay muchos médicos que pelean mucho con este sensor. No sé si les ha pasado a ustedes. Con el de gel. Como todos, hay unos que les gusta de pinza todavía, pero hay unos que han aceptado bien este que le llamamos tipo soft. Un caso que nos contaron era que uno de los pacientes se los mordían, pero sí duran un poquito más que los de pinza. Ajá. ¿Y cuál es la explicación que ustedes brindan cuando les llega el soft? O sea, que los amantes del clip, ¿cómo tú les presentas al soft? ¿O cómo le haces entender que es mejor o es peor el soft? Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho el soft, pues por eso mismo, por la parte de silicona, listo, y que dura mucho más referente a la pinza, porque es que la pinza, inclusive a veces con caídas, simplemente se les pierde el ganchito de como el resorte, se les puede desprender y queda deshabilitado, mientras que con este pueden tenerlo, o sea, dura más, en sí dura más y es mucho más cómodo para el paciente porque es más suave. Así es. Además Ya. que la protección de donde está, digamos, el dedo del paciente adulto está más protegido de la luz, lo que va a permitir la mejor medición como tal del SP2. Y en el paciente neonatal, si en caso tal que se le pusiera en un piecito, funciona muy bien por la misma razón. Correcto. Esa es la Perfecto. respuesta. Adicional de lo que comentan los compañeros, pues obviamente da mejor estabilidad de precisión a la muestra continua de medición de la perfusión periférica que se está midiendo. Entonces, porque da más estabilidad a diferencia de la pinza. La pinza obviamente ante movimientos puede fácilmente no generar la precisión estable de la perfusión continua que se está generando, mientras que con esta pues, va a generar mejor precisión de la medida, ¿no? Sí, perfecto. Las tres Más para respuestas. el escenario. Sí, esas son las tres respuestas, ¿sí? Uno, el peso de este sensor, porque en un paciente pues siempre le molesta por el peso y es duro, no les estorba. Y obviamente cuando se cae, pues hay riesgo de que se rompan las partes del sensor, que no suele pasar, pero puede. Entonces, en la silicona obviamente es más soft y la luz es importante, porque si en estos de aquí normalmente hay pacientes que lo rompen, esta parte, o las enfermeras lo rompen porque piensan que es un adhesivo. Entonces, con este hay protección de la luz. Recordemos que saturación de oxígeno se mide con una luz infrarrojo, que lo ideal es medir en una parte oscura para que haya una mejor señal de la luz a través del tejido. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Y si es que ponen Massimo, tecnologías como Nelcor y Massimo, hay que pedir los módulos solamente para la serie P y la serie Q. Y ahí están los accesorios. Y como último parámetro básico es la temperatura. Hay temperatura periférica y temperatura central. La periférica se lo hace con este sensor que es redondo, que se lo puede pegar en piel. Y el otro central que tiene una forma como una punta, no roma, que esto puede ser tanto en forma rectal o puede ser esofágica. Algunos lo ponen en la nariz también, ¿sí? De acuerdo al médico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Obviamente va a haber una diferencia más de una temperatura periférica, o sea, de piel, con una central, que puede variar más o menos de 0.3 a 0.5 más o menos, ¿sí? La diferencia entre las dos temperaturas. Cualquiera de las dos se pueden usar, ¿sí? Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es la parte final del sensor. Porque no vaya a ser que quieran meter este sensor redondo en la parte esofágica. ¿Sí? Eso va a ser muy... se puede medir, pero va a causar molestias en el paciente. ¿Preguntas hasta aquí? No, Pero ha una sido pregunta, claro. sin importar, o sea, en el módulo de temperatura puede ser cualquiera de los dos tipos de sensores, el de superficie o el central, no hay lío.
No hay lío. Se Ok. puede conectar cualquiera. De hecho, los puertos ya vienen, igual es la misma conexión, así que tú puedes poner cualquiera en cualquier puerto. Y aquí no tenemos diferencia en tipo de paciente, ¿cierto que no? Este nos sirve para cualquier tipo de paciente. Sí, para todo tipo de paciente. Ok. Ajá. Lo que sí, en el monitor incluso para que, por ejemplo, hay médicos que quieren medir las dos temperaturas. Entonces, incluso en el monitor, ustedes entran en temperatura, hay una parte que se etiqueta y ustedes pueden cambiarle, porque normalmente viene escrito T1 o T2. Ustedes le pueden cambiar ahí, que sea axilar, hay una axilar, hay nasogástrica, hay rectal, y hay un montón. Ustedes pueden elegir ahí de cuál es la temperatura. Para que el monitor no tenga este T1 o el T2. Si es que el médico lo requiere para que no haya confusión, nada más. Ok. Listo. Entonces, como resumen, vamos a ver en el electrocardiograma, ¿qué parámetros vemos con el cable de electrocardiograma? Aparte de la línea de la actividad eléctrica, ¿qué más vemos aquí? También podemos ver frecuencia respiratoria, ¿no? Correcto. ¿Y qué más? Frecuencia cardíaca y frecuencia Correcto. respiratoria. Sí, perfecto. Ya. Entonces, con este cable de saturación de oxígeno, ¿qué vamos a ver? Aparte del porcentaje de la saturación de oxígeno, ¿qué vamos a ver? La También. frecuencia de pulso y la respiratoria. Exacto. Y frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas se tienen muy en cuenta porque a veces dicen, no, y la frecuencia respiratoria. Entonces, ya saben que puede ser de electrocardiograma o puede ser de la saturación de oxígeno. ¿Sí? Ok. Y de ahí, pues, PANI, presión no invasiva y la temperatura. La temperatura hay dos opciones y en PANI tienen 4 formas de medir. No 3 formas, sí, 4 formas de medir. No, ¿De pero acuerdo? la urgencia es por el otro, no. Pues el que está fuera de servicio no se habilita con solo batería. Listo. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Preguntas al respecto? Vamos De firmes. parámetros básicos. Si no hay preguntas, voy a continuar y vamos a parámetros avanzados. En parámetros avanzados son muchísimos. Uno de los más importantes es la capnografía, gas anestésico. ¿Sí? Bueno, hoy día nos vamos a enfocar en estos dos de aquí. Y eso pertenece a la parte respiratoria. En la parte cardíaca tenemos presiones invasivas. También tenemos la parte cardíaca, lo que es gasto cardíaco, transmisión neuromuscular. En la parte cerebral tenemos índice biespectral, electroencefalograma y saturación de oxígeno regional. Y otro parámetro también es máximo Rainbow. Entonces voy a comenzar con lo que es la capnografía. ¿Qué es la capnografía? Esto se mide la concentración de dióxido de carbono. Ahora, para que sea más claro, ¿qué significa EtCO2 que siempre ven? ¿Quién sabe qué significa EtCO2? Ese es el CO2 al final de la respiración. Correcto, al final de Sí, la expiración, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que nos va a ayudar, bueno, el rango normal es de 35 a 45, nos va a ayudar a ver la ventilación del paciente, los esfuerzos. Ustedes manejan mucho ventilación, ¿no? Sí. Entonces, esta es la línea normal de una capnografía. Ya ven que todas las ondas son diferentes. Entonces, ¿cómo leen esta onda de capnografía? Como el modo de capnografía es EtCO2, es decir, que mide la cantidad de dióxido de carbono al final de la expiración. Entonces, es esta línea que sube. Cuando nosotros respiramos, o sea, cuando exhalamos o botamos aire, botamos CO2. Esta vendría a ser la pausa y
volvemos a respirar. Entonces, se supone que cuando nosotros inhalamos, no inhalamos CO2. ¿Sí? Esta es la pausa. Y otra vez, botamos aire y metemos aire. ¿Sí? Por eso, esa es la curva característica de una capnografía. Entonces, ustedes cuando ven, si en un monitor ustedes ven esta curva así como un cuadradito, como una meseta, entonces ustedes ya saben que el paciente está midiéndose capnografía. Si no ven esto en un monitor, dicen, este no tiene capnografía. ¿Sí? Entonces, esa curva es muy importante. ¿Por qué es importante esta curva? Porque cuando el paciente está intubado o está respirando correcto, esta es la forma normal, la meseta. Pero si cuando ponen un tubo endotraqueal, lo ponen mal y lo ponen en el esófago, entonces en el esófago no va a tener una onda así, porque no hay ese movimiento de salida de dióxido de carbono, ¿sí? Cuando el paciente está respirando o cuando está conectado al ventilador y se está despertando, puede haber este tipo de pelea con el ventilador, una muesquita. Pacientes que tengan obstrucción o broncoespasmo pueden tener este tipo de onda. ¿Sí? Y también esto es importante. Cuando el paciente respira muy lento, ¿sí? La pausa es más larga. Por ende, la onda es más ancha. Y si respiramos muy rápido, va a tener más corta el tiempo de pausa, ¿sí? Y las ondas son mucho más frecuentes. Esto también es importante porque cuando van a decir, no, el monitor está mal, pues no es culpa del monitor, es culpa del médico porque no programó bien la frecuencia respiratoria o las veces que le tiene que mandar en el ventilador o en la máquina de anestesia. Entonces, si tenemos hipoventilación, aquí la capnografía va a aumentar. Y si tenemos hiperventilación, o sea que respira muy rápido, aquí la capnografía disminuye. Entonces, no es culpa de que el monitor está dañado, es culpa de la frecuencia respiratoria que programa el médico. ¿Sí? Si no, hagan el ejercicio ustedes. Cuando están respirando muy lento, ¿sí? Obviamente va a tener más retención de dióxido de carbono en el cuerpo. Cuando lo elimina, pues despacito, pues va a aumentar mucho más. Pero si respiramos rápido, es como que el aire se queda dentro del cuerpo y no podemos sacarlo. ¿Sí? Entonces la curva aquí disminuye la capnografía y aquí en la hipoventilación aumenta la capnografía. Entonces cuando van a instalar los equipos hay que tener muy en cuenta esto. Formas de medir la capnografía. Hay estas tres formas de medir. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Quién me dice cuál es la diferencia de estas tres formas de medir? Es como el tipo de donde se toma la muestra. Entonces, Ujú. por lo menos el side stream es una muestra que se hace lateral y ese viene con una trampita de agua. El Ujú. mainstream ya es con el sensor, digámoslo así, que el sensor está proximal al paciente. Entonces es una medida como, digámoslo así, como más rápida. Así es. Y el microflow es una muestra más pequeña y entonces no necesita trampa de agua. Ujú. Sí necesita es como un filtro, la línea de muestreo tiene un filtro y es un microflujo, entonces también viene siendo como también muy exacto. Correcto. Entonces, es cierto. La diferencia entre ellos es que el mainstream no tiene línea de muestra y el sidestream tiene línea de muestra. ¿Sí? Este es más directo y estos son ya con flujo lateral. La diferencia en tiempo es aproximadamente 2 a 3 segundos, que es el tiempo que recorre todo el gas a través de este flujo y que se ha medido en el monitor, en el módulo, ¿sí? En este. Aproximadamente 2 a 3 segundos. Pero si no, pues con este pues va muy bien.
Entonces, el mainstream, como ustedes pueden ver, el sensor, hay que adaptar el adaptador, ya sea pediátrico o adulto, y va directamente en el tubo endotraqueal. En cambio, el sidestream, como bien lo dices, necesita una trampa de agua y la línea de muestra. Esto es desechable, pero en América la tienes desechable. O sea, nosotros lo volvemos a usar, lo secamos, lo metemos en el autoclave y lo seguimos usando. Pero lo ideal es cambiar la trampa de agua y la línea de muestreo. Pero, Dime. qué pena. Ahí realmente, pues en esta una llamada, pero veo los 3 sistemas como tal, pero este último que tienes ahí en pantalla, el SciStream, es muy asociado definitivamente para el paciente neonatal, ¿cierto? Donde la muestra es muy pequeña. Es este de aquí. Es Sí. el microflow, ¿sí? Ok, ese. Este de aquí. Es para neonatal. O sea, ese, digamos que si tuviéramos que poner un ejemplo, una demostración en una UCI neonatal, pero usáramos las cubetas, la del anterior, la de 2 imágenes anteriores, ¿no sería tan bueno o sí se podría usar sin problema? Sí se podría usar, aunque yo en neonatal, yo sí recomendaría mainstream. Ok, Sí, porque el flujo es muy pequeñito de los neonatos. sí, son unos flujos bien bajitos. Son flujos muy bajitos. Entonces, si necesitarías, ahora, por el costo que no lo quieran comprar mainstream, entonces directamente sería al microflow. Ok, ¿Sí? Porque el flujo de esta línea del microflow es aproximadamente 50 ml de aire. 50 cc de aire. Aproximadamente. ok, ¿Sí? listo, Verónica, muy amable. De nada. Verónica, hay una pregunta en cuanto a precisión, pues porque uno siempre, o al menos yo he escuchado que es más preciso el mainstream, porque se hace directamente en el tubo, mientras que el otro depende de que precisamente esa medición pues un poco más parte de la vía aérea del paciente. En cuanto a precisión, ¿qué podemos decir en cuanto a estas dos formas de medida? En cuanto a precisión, la precisión es exactamente la misma. Ahora hay que tener en cuenta que puede haber, si esta línea de muestra le doblas, obviamente va a fallar la medición. Porque por A o B se puede enredar el cable con otros cables, puede estar doblado, entonces no va a pasar bien el aire y la medición puede cambiar. En Ok, cuanto muchas a gracias. precisión, sería exactamente lo mismo. O sea, demanda de que esté permeable totalmente la línea para que pues de esa forma no haya pues ahí como de pronto una medida inapropiada. Ujú. Exacto, sí. Últimamente tuve un caso que decían que no vale el módulo y tanta cosa, y era porque esta línea tenía un huequito, porque le habían usado tantas veces y tenía un huequito en la línea, entonces no valía, pero era culpa del monitor, pero en realidad era culpa de la línea de muestra que lo habían usado 100,000 veces y tenía un huequito con fuga, entonces no realizaba la medición correcta. Ujú. Ok, Sí, y esta parte en el microflow, como ustedes ven, esta tiene la opción para bigotera, esto es en paciente despierto, ¿sí? O puede ser que, bueno, en realidad vendría hasta esta parte de aquí, ¿no? Hasta donde va como el tornillito, ¿sí? Hasta ahí. Que esto ya va ajustado al paciente intubado. Otro módulo que tienen, Verónica, allí antes de pasar, entre los costos, ¿es igual también un módulo side stream versus main stream o allí cuanto a mainstream, costos mainstream es más caro, más caro? sí, es más caro. Ahora, si el hospital, Te interrumpo. Una sí, pregunta. no hay problema. Eh, Quería preguntarte, digamos, en los módulos en los módulos de CO2, podemos de pronto hacer como una prueba de fugas, o sea, tiene de pronto la opción de hacer una prueba de fugas para descartar lo de la línea o una calibración a cero. No,
No necesitas. O sea, la única, al usar, o sea, por primera vez que tú usas el módulo, como para activarlo, diría así, hay que calibrar. De ahí no necesita calibración el módulo. Ok. Y no hay forma de ver eso de fugas. Perdón, interrumpo ahí. Lo que pasa es que, según lo que entiendo, o sea, la canonografía, o sea, la línea es una línea abierta, o sea, no es un circuito cerrado. Por eso nunca se podría hacer una prueba de fugas. ¿Sí? Aunque en este de aquí, tú podrías retirar esta parte de aquí. O sea, para ver si es que hay fuga de esta línea, tú podrías retirar esta parte de aquí y conectarlo a una jeringa. Y el otro lado tú le mandas aire. Si tu jeringa con aire sigue funcionando, debe ser porque hay una fuga en la línea esta. Caso contrario, ¿no? Sí, generalmente para estos equipos, para este tipo de módulos, siempre se manejan, son como unos gases de referencia que se le llaman. Entonces, en donde tenemos unos gases con unas mediciones ya que sepamos cuáles son los tipos de concentraciones y como dice Carlos, como es una línea abierta, es simplemente absorbe como el flujo, entonces se debe dar los valores de referencia, pero sí, calibración como tal no se le hacen a estos equipos, a estos módulos. Así es. Ahora, estos son módulos de capnografía, o sea, solo miden CO2, el dióxido de carbono. La otra es el gas anestésico. En este gas anestésico, sí, ahí se miden otros tipos de gases. Recordemos que normalmente se usa, bueno, el gas anestésico lo que hace es suprimir o quitar las respuestas hemodinámicas a estímulos dolorosos. El paciente respira el gas anestésico, ese gas en los alvéolos se va a la concentración sanguínea y luego se va a la parte cerebral. Una vez que llega a la parte cerebral es donde el paciente queda dormido. Lo más importante, entonces regresamos otra vez a esto. Con módulo de gas anestésico también vamos a ver esta curva, es la línea de la capnografía, y nos va a indicar el tipo de gas que se está usando. ¿Sí? También se ve, lo más importante es el MAC o CAM, que son algunos monitores, que significa la concentración alveolar mínima, que es un porcentaje, ¿sí? que del gas halogenado que está. El monitor como tal puede medir todos estos 5 gases que son halogenados y además puede medir óxido nitroso. Entonces, siempre que ustedes ven FI es fracción inspiratoria, es el porcentaje que ingresa, y ET el porcentaje que sale. Igual acá, porcentaje que entra, que sale. Entonces, si en una línea de muestra, cuando vean una capnografía y vean un índice de inspiración, fracción inspiratoria de 0, está bien. Pero si ustedes ven que en el CO2 hay una infracción, aquí estuviera un valor alto, que no sea 0, más de 0, entonces eso ahí sí hay que revisar la cantidad o cómo está el circuito, o puede ser el aire que está respirando, o si hay alguna falla ahí sí del módulo. La fracción inspiratoria siempre debe ser 0 en el CO2. En cambio, en los gases sí va a variar de acuerdo al porcentaje que se le envíe, tanto en la máquina de anestesia. Y ustedes van a ver este AWRR. ¿Saben qué es? Este AWRR, por sus siglas de inglés, es frecuencia respiratoria de la vía aérea. Entonces aquí también se mide frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Y se puede medir gases anestésicos. Puede ser igual mainstream o puede ser en forma de el side stream, que viene a ser como microflow. Bueno, aquí está mal, aquí es con un tubo endotraqueal, está equivocado aquí.
Entonces, si ustedes venden el monitor a quirófano y el médico usa gases anestésicos, ustedes le deberían ofrecer el módulo de gas anestésico, porque además de medir el gas anestésico, mide la capnografía. ¿Sí? Entonces, ahí ya no necesitan otro módulo para capnografía. Ahora, si el médico no usa gas anestésico y él hace una anestesia 100% intravenosa, entonces ahí solamente le venden el módulo de capnografía. Porque a veces hay confusión con los médicos. Yo le pedí para que me mida la capnografía y piensan que ese mismo módulo mide gases anestésicos. Entonces, eso también deben tener muy en cuenta. También entre los dos sensores del Mainstream, entre el de agentes anestésicos y el de capnografía, son muy similares, inclusive la conexión y todo, pero ellos tienen un cambio de color, ¿no, Vero? Sí, correcto. En el de gases anestésicos es este color oscuro, conchevino, no sé cómo lo llaman ese color. Y en el de gas anestésico es amarillo. Te hago una pregunta. En el módulo de AG, eso está bien. En el módulo de AG, si yo conecto solamente uno de capnografía, ¿me lo va a aceptar o no? ¿Cómo? En el Si en el módulo de módulo de AG. agentes anestésicos, eso, en vez de yo conectar el de agentes anestésicos y conecto uno de capnografía convencional, ¿lo acepta? ¿Solamente midiendo capnografía? Buena pregunta. Yo creo que no. Ok. Nunca he hecho la prueba, en verdad, porque no creo que hagan esa... Pero voy a consultarlo, si es que se puede. Vale, ok, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, lo voy a consultar. La verdad, nunca lo hemos probado así. ¿Qué más? Preguntas. Entonces, vamos al siguiente parámetro, que vendría a ser... Bueno, ustedes, todos los ventiladores que ustedes tienen, ya tienen la mecánica respiratoria, ¿no? Es decir, las gráficas, los bucles en sus ventiladores. Sí, señora. ¿Sí? En caso, solamente en caso de que requieran que el monitor también se vea, esos bucles del ventilador, pues hay un módulo que se llama el módulo de mecánica respiratoria. ¿Sí? Igual tú puedes ver la presión, el flujo, el volumen, y es un módulo así, que igual tiene una línea que se conecta justamente ahí en la conexión con la Y del tubo de la vía aérea. Pero eso casi no lo piden, pero a veces si lo requieren, pues para que tengan en cuenta que hay esto. Bueno, vamos con el siguiente parámetro, que es la presión invasiva. Presión invasiva, como el nombre lo dice, es una medición invasiva que es utilizado para controlar la presión de diferentes vasos sanguíneos. Además, puedes utilizar para estimar la capacidad de respuesta a líquidos con la variación de la presión de pulso. Este es un parámetro que siempre lo piden, que es la variabilidad de la presión de pulso. Este porcentaje que está aquí. Igual en el monitor hay que activar, entran en presión no invasiva, ahí a un ladito hay la opción de PPB y activa. Ahora, como dice, variabilidad de la presión de pulso. ¿Puedo hacer esto si le conecto a una vena? ¿Qué creen ustedes? Si pongo una línea invasiva en una vena, ¿ustedes creen que puedo obtener esta variación de pulso? No, no se podría, ¿Por qué? Arterial. porque la arteria es pulsátil, o sea, genera movimiento, mientras que Correcto. la vena no. Correcto. Sí, esa es la respuesta. Porque igual, les comento esto porque sí, ya me han pasado, ay, su monitor no vale porque no me mide la presión de pulso. Entonces, deben tener muy en cuenta dónde está conectada el catéter de la invasiva, ¿sí? Y como ustedes dicen, sí,
La variabilidad de presión de pulso solo se puede hacer en las arteriales. Ahí, en este parámetro es el único parámetro que hay que calibrar a 0. Aquí está la variabilidad de la presión de pulso. Ustedes deben activarlo ahí en el monitor, ¿sí? Las alarmas lo pueden configurar y aquí también pueden configurar la etiqueta. O sea, en qué parte va a ir conectada la presión de pulso. Ahí está, la parte que deben activar, ¿sí? Entonces, esto de la variabilidad pues tiene bastante importancia fisiopatológica porque nos ayuda a obtener mecanismos, la información de los mecanismos envueltos en el control homeostático de la presión arterial en condiciones ya sea fisiológicas como patológicas. ¿Sí? Esta parte de configurar, aquí pueden cambiar, ¿no? Si quieren que sea arterial o le quieren cambiar a femoral, braquial, eso es igual. Entran aquí en configurar, en etiqueta y de ahí seleccionan. Ahí pueden seleccionar cualquiera de estas iniciales y aquí están sus significados de cada uno de ellos. Presión arterial pulmonar, la venosa central, que es la que más se usa, es esta. Y luego pues ya las presiones arteriales. En este viene el módulo, el cable de conexión, es el cable de 4 a 6, que se vendría a ser el universal, la línea de transferencia y el sensor de pulso. Preguntas que tengan con IBP. Verónica, yo tengo una pregunta, pero no relaciona a esto, sino a lo del módulo de mecánica respiratoria. Es que me surge una pregunta básicamente porque en algún momento un cliente, bueno, ya hace tiempo atrás, no recientemente, me preguntaba qué posibilidades había de que la mecánica respiratoria, pues en términos de monitoreo, pues se pudiera pues como transferir hacia el monitor. Yo sé que hay algunos equipos que vienen con protocolo HL7, ventiladores, que tienen, pues, están abiertos a monitor de cabecera y esa información se puede transferir, pues, como al monitor. Aquí, pues, sería algo diferente porque ya hay en sí un módulo que permite que esa información entonces se grafique en el monitor. El punto es que esto podría migrar también a la historia clínica, ¿cierto? Cierto. Ahora Este tienes, módulo... sí, dime. Este módulo. No, que este módulo, lo que va en qué lugar, o sea, va en el monitor y pues claramente entonces aquí lo que estoy viendo es que tiene como unos sensores, ¿cierto? Sí, el módulo va al monitor y solamente hay que conectar este accesorio que vendría a ser como una línea de muestra justamente aquí Ya. y nada más. Ese es como nuestro sensor de flujo, sino que es un sensor de flujo por diferencial de presión. O sea, no tiene, es muy similar a los sensores de flujo que utilizamos en los equipos de nosotros, sino que este no tiene como el hilo caliente, sino que este es por presión, por diferencial de presión. Ya. Listo. Con respecto a HL7 y conectividad, esta puede ser una opción si tú quieres ver los bucles respiratorios, la presión, ¿sí? en el monitor para que vaya a la central y de la central pues a la historia clínica del hospital. Esa es una opción. Y la otra opción que tenemos es un módulo que se llama BioLink. Este módulo lo que se hace es conectar el módulo con un cable en el ventilador o en la máquina de anestesia. O sea, no tiene nada que ver esto. O sea, y no se usa ya en el paciente. Se conecta de equipo a equipo. Pero nosotros como BioLight lo podemos hacer solamente con máquinas de anestesia y con ventiladores de la marca Heine Lowenstein. Con otras marcas todavía no tenemos la conectividad. Ok, Entonces, muchas gracias. sí, entonces en esos casos sí, se hace cable, pero es directamente el cable que sale del monitor hacia
tu máquina de anestesia. O sea, no va al paciente, va a la máquina de anestesia o al ventilador. Y esa información se ve en el monitor y por ende va a pasar a la central de monitoreo y desde la central se conecta a HL7 y se transmite la información a la historia clínica electrónica del hospital. Ok, muchas gracias. Yo quiero como que ya en el modo de presión invasiva, la competencia a veces ofrece 3 puertos de presiones invasivas. ¿Listo? Entonces, pues teniendo en cuenta eso, nosotros podemos tener más presiones invasivas porque cada módulo viene de a 2. Entonces, por lo menos en la serie P, no se podría en la serie S, a no ser que se tenga algo especial, no sé si me corrigen ustedes, pero en la serie P podríamos contar, en vez de 3, podemos contar de 2 o de 4 y de ahí en adelante las que necesiten, ¿no? Así es. Si tienes un monitor de la serie P15, P18, P22, solamente cuentas las ranuras que tienes y de ahí vas incluyendo el número de IBPs que quieras. Entonces puedes ingresar hasta 2, 4, 6, 8, hasta 10. Hasta 10 IBPs. Nosotros para cerrar especificaciones incluso le pusimos 12, pero teniendo en cuenta que ya no se va a medir otros parámetros, o sea, solamente IBP, pues 12, se puede. Pero si es que tú pones ya otros parámetros, ya que tenemos el módulo MPS, entonces ahí solamente se puede conectar 10 IBPs. Ah, ok, buen punto. Gracias. Sí. ¿Qué más? Otro parámetro invasivo es este, el gasto cardíaco. ¿Quién sabe qué es gasto cardíaco? Siempre escuchamos un gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por el corazón en un minuto. Esta es nuestra definición y que los médicos dicen, es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto y está dado por ml en minutos. Lo normal en un paciente puede variar de 4 y un paciente de 4 a 5 y un paciente obeso hasta 8 litros. No sé por qué en las licitaciones hay 30 litros. No sé a qué humano lo hicieron, pero hay esa especificación. Entonces, nosotros como BioLife tenemos 2 formas de medir gasto cardíaco. El uno es el invasivo, que se hace con termodilución, y el otro es no invasivo, que es la impedancia cardiográfica o cardiografía de impedancia, con sus siglas ICG. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a promocionar gasto cardíaco, puede ser invasivo y no invasivo. En cuanto a la parte invasiva, el primer consumible que necesitamos es el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz que se introduce desde esta línea amarilla que vemos en la gráfica. Y las ondas que el monitor muestra, o sea, esta onda es la onda de la termodilución que se hace. Entonces, las ventajas del monitor al tener esto, nosotros podemos seleccionar las termodiluciones bien hechas, ¿sí? Y ponemos promedio para que el valor de aquí del CO2 y del índice cardíaco nos den de las termodiluciones bien realizadas. Ahora, me van a decir, ¿qué es termodilución? Lo que hace o en qué consiste esto es que en una de estas líneas nosotros inyectamos líquido frío, líquido a 0 grados, ingresamos y comienza termodilución. Entonces, en esta parte de aquí, cuando el líquido frío pasa al torrente sanguíneo, aquí hay un sensor de temperatura.
Entonces, cuando hay esa diferencia de temperatura, es lo que nos marca esta línea de aquí de la gráfica. Por eso digo que podemos seleccionar las que están bien hechas. ¿Por qué? Porque hay veces, al rato de nosotros inyectar, hacemos una pausa durante la inyección o está mal hecho, ponemos menos líquido de lo que corresponde. Entonces, esta gráfica puede distorsionarse. Entonces, solo hacemos con las que están bien hechas y hacemos el promedio. ¿Sí? Entonces, lo que te muestra en el monitor, vas a tener la curva de termodilución y los valores que están aquí al lado. Estos valores de aquí que tú ves, dice catéter constante, estos valores de aquí arriba. Estos valores, bueno, principalmente estos dos. El catéter constante es un valor que te viene ya en tu catéter de Swan-Ganz o en tu línea esta que nosotros usamos. Y el volumen de inyección. Hay líneas que necesitan 10 cc, hay otras líneas que necesitan 5 y hay líneas que necesitan 3. Eso hay que leer bien, hay que programar esto bien para poder hacer la termodilución correctamente. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces tenemos muchos cables aquí. Esta parte va a ir colocado al módulo. Estos dos aquí se conectan. Y aquí está el termistor, donde es la temperatura. Ese es el accesorio por donde va la sangre y el líquido. Todo esto viene en los accesorios del gasto cardíaco. Lo que nosotros no vendemos y no tenemos es el catéter de Swan-Ganz. Esto sí hay que comprarlo localmente. Ahora, piden mucho esto, pero en realidad quien lo use son muy pocos los pacientes en los que usan. Sí, eso se solicita más como por la norma, ¿no? Que la norma pide disponibilidad de gasto cardíaco. Así es. Dime. De hecho, Vero, aquí en Colombia está seleccionado para ciertos escenarios y esencialmente posquirúrgicos cardiovasculares. Es donde se requiere, obviamente, ese seguimiento mucho más estricto. Correcto, sí. Esos son los dos métodos que tenemos. Ahora, existe en el mercado otro método que nosotros no manejamos, que es el PICO o el PAICO, no sé cómo lo llamen en Colombia. Uy, estoy escribiendo súper mal. ¿Sí? Este nosotros no tenemos. Dicen que es mínimamente invasivo, pero en realidad sigue siendo invasivo porque se necesita conectar un catéter en la vía central y también se necesita poner otro catéter en la línea femoral. Entonces, esto no tenemos. Lo que nosotros tenemos es termodilución con catéter de Swan-Ganz y el otro no invasivo. En lo que es no invasivo, se coloca unos electrodos a nivel de cuello, ¿sí? Y unos electrodos en la parte inferior, en la línea axilar, a la altura del esternón. Entonces, lo que hace esto es mandar una corriente eléctrica que ingresa al tórax, ¿sí? Por electrodos externos, ¿sí? Y pues el cambio de impedancia que existe al flujo de la corriente en el tórax son detectados por los otros electrodos y va a generar esta curva de aquí. Entonces, este monitoreo, como es no invasivo, pues es indoloro, es bastante preciso y en el monitor lo van a poder ver así. Entonces, una vez que está bien conectado los electrodos, se puede hacer la medición. Y en la medición vamos a tener todos esos valores de aquí.
Vamos a tener el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Bueno, estas son las siglas en inglés. En las siglas en español varía de país a país y a veces no lo conseguimos. Entonces, como recomendación es ver la sigla. A veces la sigla también está al revés o mal. Hay que ver la unidad. Cómo está en la licitación. ¿Sí? Porque a veces vienen los nombres, vienen en diferentes nombres, pero hay que fijarse mucho en la unidad, ya que todas las unidades son diferentes. ¿Cuáles son las ventajas de usar este método de cardiografía de gasto cardíaco? Es que es muy fácil de ponerlo y lo único que necesitas son electrodos. Y esto te provee igual la información. Tienes una curva, tienes el índice cardíaco, el gasto cardíaco y pues los requerimientos son básicos. Entonces, lo único que tienes que tener es el módulo y lo único que hay que vender extra son el consumible que se usa aquí solamente son los electrodos. Nada más. Las desventajas de esto es que solamente se puede usar en pacientes que tengan más de 30 kilogramos hasta 200 kilogramos y deben medir más de en niños que sean mayores de 13 años o más de 1,20 m. En niños, en pediátricos no está recomendado. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora. ¿Continuamos? Yo creo que podemos hacer aquí ya una pausa por tiempo, Vero. Sí, correcto. Sí, de todas maneras, muchas gracias por su tiempo. Créeme que es muy valioso para nosotros. Empezamos con los parámetros básicos y recordé muchas cosas. La verdad, antes de los avanzados, muchas gracias. Y estaremos yo creo que haciendo una segunda jornada. ¿Listo? ¿Sí? Nos pondremos entonces de acuerdo. Y para entonces volver a citar, pero yo creo que vamos súper bien. No sé los muchachos cómo se han sentido antes de cerrar esta sesión, o si necesitan o creen que está muy denso, o si está bien. Me pareció que está muy bien, la verdad. Listo, entonces nos pondríamos de acuerdo para la próxima sesión, Vero. Claro, Carlos. Igual durante el trayecto, si ustedes tienen más preguntas de los temas que ya hemos visto, igual lo podemos ir analizando. Y bueno, y si hay preguntas y que yo no las pueda responder como la que tú me hiciste, pues igual yo lo consulto a fábrica a ver si se puede. Entonces, Claro que hemos visto hoy día parámetros básicos avanzados, hemos visto la primera parte y la próxima que nos veamos vamos a hablar lo que es transmisión neuromuscular, la parte del BIS, electroencefalograma y saturación de oxígeno regional. Perfecto. Y esa partecita de Máximo Rainbow que tiene tanto, Sí, eso es una tiene un muy montón de buena cosas. especialidad. Sí, y de hecho eso lo están promocionando mucho, muy pocos lo están usando, pero esto es una de las cosas que están promocionando. De hecho, estaba en el Congreso de Anestesiología, el Congreso Latinoamericano, y eso es uno de los temas que se topó. Perfecto. Ok, muchas Listo. gracias. ¿Alguno tiene algún otro apunte antes de terminar?